Como les venía mostrando en todos los otros rubros, en el estado de situación patrimonial al cierre, el rubro bienes de cambio lo tenemos ubicado acá, fíjense, dentro del activo corriente, y obviamente es un rubro del activo, tiene una disponibilidad, y vamos a ver, fíjense, vamos a este estado. Digamos, el rubro bienes de cambio es un rubro muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a determinar grandes diferencias en los dos estados, en dos de los estados principales. El estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Fíjense con esto que tenemos acá en pantalla. Lo primero que tenemos es un hecho económico, que como cuando empezamos a estudiar lo que era el proceso contable, un hecho económico era todo aquel que nos permitía realizar, o sea, todo aquel hecho que producía una modificación en alguno de los elementos de la composición de la ecuación contable. Entonces, esa variación que se producía ya sea en alguno de los elementos, lo teníamos que reconocer. ¿Y por qué era importante, resultaba reconocer esa variación? Porque debíamos medirla. Y esa medición va a tener su impacto en los estados contables. ¿En qué estados contables? En el estado de resultado y en el estado de situación patrimonial. Primeramente en el estado de situación patrimonial, porque como está acá, fíjense, bienes de cambio, obviamente acá al costado después va a tener una evaluación. El estado de situación patrimonial me va a decir, bienes de cambio, por ejemplo, 500.000 pesos, y quiere decir que es la evaluación que la mercadería que tengo al cierre del ejercicio. Vamos a una empresa de actividad comercial, compré colchones, vendí, al cierre me quedaron X cantidad de stock. Bueno, esa producción, esa cantidad de mercadería al cierre, es la que voy a exponer en el estado de situación patrimonial con su correspondiente evaluación como existencia final de mercaderías. Pero también el bien de cambio tiene su contrapartida en lo que es el estado de resultado. En el estado de resultado, ¿por qué? Porque si sabemos que es estado de resultado, surge como consecuencia de la actividad propia del ente. Es decir, la empresa nace para poder vender, pero para poder vender antes tuvo que comprar mercaderías para esa venta. Entonces, para poder conocer la utilidad de ese comercio, yo voy a tener que hacer la cantidad de lo que vendo menos la cantidad de lo que me costó comprar esa mercadería que vendí, que es a lo que le voy a llamar costo de mercadería vendida. Y este estado de... ¿Perdón? A ver. Ah, no hay... Bueno, decía, y este estado de resultado es el que me va a determinar la medición del resultado. Entonces, fíjense qué importante porque el estado de resultado, o sea, el rubro bienes de cambio me va a determinar movimientos en los dos estados, ya sea el estado, voy a ver qué acá se me abrió, acá, el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Ahora vamos físicamente, o sea, a partir de que es importante el rubro, porque impacta en ambos estados, vamos a lo que consideramos un bien de cambio. Hasta ahora siempre en todos los prácticos hemos dicho que todo aquel bien que estaba destinado a la venta lo íbamos a considerar bien de cambio. Entonces fíjense en la definición. Bienes destinados a la venta, y fíjense que le fuimos subrayando las partes principales. Bienes destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente o que se encuentran en proceso de producción para dicha venta o que resultan generalmente consumidos en la producción de los bienes o servicios que se destinan a la venta. Entonces, fíjense, destinados a la venta, es decir, no es otro bien que no tenga ese destino. Son, si yo me dedico a la venta de muebles, los muebles van a ser bienes de cambio. En cambio, por ejemplo,
los muebles que yo uso para mi oficina, eso van a ser instalaciones, muebles y útiles, es decir, no son mercaderías porque no están destinados a la venta. Ese destino de venta tiene que ser habitual, o sea, tiene que estar dentro de la actividad principal del ente, o también vamos a considerar bienes de cambio a aquellos, porque yo hasta ahora siempre les di el ejemplo de una empresa comercial, pero si estamos hablando de una industria, es también aquel bien que está en proceso de producción para dicha venta, ¿sí? Es decir, vamos a tener primero la materia prima, esa materia prima va a pasar, primero tenemos el insumo, materia prima, esa materia prima va a pasar a producción en proceso, y de la producción en proceso a producto terminado. Pero todo ese estadio también lo vamos a ir considerando de acuerdo al nivel de avance como bien de cambio. Entonces fíjense, o sea, no es solamente que bienes de cambio vamos a tener, la única cuenta que vamos a nombrar ahí va a ser la mercadería, que fue la más usual que estuvimos manejando hasta este momento, sino que tenemos mercaderías o mercadería de reventa, que es la conocida, materias primas, productos en proceso o productos de producción y productos terminados. También podemos tener mercaderías del exterior, mercaderías en consignación, digamos, pero las más usuales es lo que vamos a considerar acá. ¿Cómo clasificamos a los bienes de cambio? Tenemos diferentes modalidades. Si fueron adquiridos, producidos, aportados o sin costo, fíjense que la palabra misma se los dice. Los bienes de cambio adquiridos son aquellos que son vendidos en iguales condiciones en las que se adquirieron. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo que les di hace un rato de la fábrica de muebles, compro la silla para venderla, y yo compro la silla con las 4 patas, y la vendo en el mismo estado en el que está. Los producidos es como si yo tuviese la fábrica de muebles y la silla la armo yo, es decir, los que surgen como consecuencia del proceso productivo. El aportado, que ingresan al activo en virtud de aporte de los socios. Recuerden cuando vimos constitución de sociedad en los asientos iniciales, que decíamos que se constituía una sociedad con el socio A y B, en los cuales el socio A se comprometía a aportar en efectivo y el socio B se comprometía el aporte de mercaderías. Bueno, ya directamente hacía el aporte de la mercadería destinada a la venta. Entonces, el destino, perdón, la modalidad de ingreso de esa mercadería es por el aporte. O aquella que es sin costo, que dice son los incorporados al activo sin sacrificio económico alguno, es decir, sin que la empresa haya realizado algún pago. Sabemos que costo es el sacrificio económico que demanda toda compra de un bien. Bueno, en este caso, cuando no tiene costo, se sobreentiende que es un bien que lo vamos a vender, pero que fue, por ejemplo, donado o que fue aportado por alguno de los socios también. Bien, otra modalidad de clasificación de los bienes de cambio, tenemos, según la actividad, mercaderías de reventa, es decir, es como se los mostré recién, mercadería de reventa, materias primas, productos en curso, productos elaborados de propia producción y los envases y envoltorios de bienes a comercializar. O sea, tenemos todo aquello que forme parte para el proceso productivo también. Porque, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a vender bombones que los vendemos en cajita, entonces la cajita esa también forma parte de ese proceso de producción, por lo tanto lo vamos a considerar como un bien de cambio, porque va a formar parte de ese producto que a la larga lo voy a vender. La otra clasificación es según en dónde estén localizados. Acá voy rápido porque esto es muy simple, chicos. Productos en existencia, productos en tránsitos o productos en tenencia de terceros. Productos en existencia, obviamente, son los que tenemos en el establecimiento, y los voy a denominar, como dijimos hasta recién, mercadería de reventa, muestras, productos terminados, productos en proceso, materia prima. Los productos en tránsito, aquellos adquiridos por la empresa dentro o fuera del país. También se los nombré hace un ratito. Si yo compro mercaderías a un proveedor del exterior, ese proveedor me la manda. Yo todavía la mercadería no la tengo en mi poder. Por lo tanto, recuerden
que cuando hablábamos de incorporación al costo es hasta que el bien esté en condiciones de ser usado o vendido. Esas dos características es de ser usado cuando hablamos de un bien de uso o de ser vendido cuando hablamos de un bien de cambio. No tengo la posibilidad ya de venderlo. Entonces ahí vamos a hablar de una mercadería en tránsito, desde que el proveedor del exterior me lo mandó hasta que llegue a mi depósito. Una vez que llega a mi depósito, esa mercadería pasa de ser en tránsito a ser mercadería común. Y el traspaso es como cuando veíamos el cambio de titularidad en los créditos. Recuerden que de deudor moroso pasaba de deudor por venta moroso, después gestión judicial. Bueno, acá es lo mismo. Tenemos, por ejemplo, cuando hago la compra de mercadería a un proveedor del exterior y en efectivo, mercaderías en tránsito a caja. Cuando esa mercadería llega a disposición mía, voy a tener mercaderías a mercaderías en tránsito. Doy de baja esa cuenta que le había originado. Y según la posibilidad de realización de los bienes, bienes corrientes o no corrientes, es decir, en qué parte del activo los voy a clasificar. Activo corriente o activo no corriente, depende de la disponibilidad dentro de los 12 meses computados desde el final del periodo en que ellos se encuentran, ¿sí? Bien. A ver, seguimos. Bienes de cambio. Como veníamos también diciendo en todos los rubros, que dábamos el concepto, que dábamos la clasificación, también tenemos que decir cómo lo reconocemos contablemente. Y el reconocimiento contable significa es a qué valor le voy a dar yo en mi patrimonio a ese bien que estoy incorporando dentro de la ecuación contable. Y dice, los bienes de cambio deben reconocerse contablemente cuando cumplen con las condiciones para ser considerado elemento de activo y además puede asignársele un valor. Uno de los principales elementos para considerar activo que era la propiedad. Recuerden que eso es una de las características principales del activo y que se le puede dar un valor económico. Es lo que dice acá. Significa que si los bienes de la empresa en condiciones de ser vendidos son de su propiedad y tienen un valor económico, constituye un bien de cambio. Y acá, créditos, le habíamos dado un valor de incorporación, a las inversiones le habíamos dado un valor de incorporación, y también le vamos a dar a los bienes de cambio. Pero acá tienen una diferencia, los bienes de cambio, que existen diferentes momentos. ¿Qué valor le voy a dar en la incorporación? ¿Qué valor le voy a dar en el consumo o en la venta? ¿Y qué valor le voy a dar al cierre del ejercicio? Vamos a la primera etapa. Primero, ¿qué significa costo en bienes de cambio? Nosotros sabemos que costo es el sacrificio económico que demanda toda la adquisición de un bien. ¿Sí? Eso es costo. Es decir, en el caso de una compra de un bien, el sacrificio económico que yo hago para comprar ese bien de cambio. De acuerdo a la actividad de la empresa en que estemos hablando, ese costo, fíjense, para la empresa comercial es el precio de compra más los gastos necesarios. Para la actividad industrial, agrícola o ganadera, ya en vez de hablar de un precio final, estamos hablando de una materia prima, una mano de obra y un gasto indirecto de producción. Fíjense en el industrial, en la agrícola o en la ganadera. Vamos a la ganadera. Compro la vaca, tengo que hacer todo el proceso para el ordeñe, pero no es solamente la vaca, o sea, yo tengo que pagar la mano de obra de la persona que va a estar ordeñando, la luz del tambo, el mantenimiento de todas las máquinas, o sea, ya ahí empiezan otros tipos de costos a considerarse que no solo vamos a ver en costos, materia de segundo año. También me van a tener a mí. Bueno, entonces fíjense, acá tenemos, en este tipo de actividad, el bien de cambio va a ser la materia prima, también le vamos a sumar el costo, perdón, la materia prima, la mano de obra y la carga fabril, se llama el costo indirecto de fabricación. Mientras que en lo más común, que es lo que nosotros nos basamos más que nada en contabilidad 1, en la empresa comercial, es el precio de compra contado más todos los gastos necesarios hasta que el bien esté en condiciones de ser vendido. Es decir, voy a tener en cuenta todos aquellos gastos inherentes, no recuperables, que hagan a la necesidad de cuál es el valor final
que yo necesito para que el bien lo pueda vender. Entonces, fíjense, en el momento de la incorporación, el costo es el sacrificio económico para poner a los bienes en condiciones de ser utilizados o vendidos. Es decir, ¿cuál es ese costo? Precio de compra de contado. Voy, compro el mueble, ¿cuánto lo pago? A ese precio de contado le voy a sumar costos de transporte, seguro, carga y descarga de bienes hasta el depósito del comprador, siempre que sean necesarios. Las erogaciones posteriores son gastos. Recuerden cuando vimos costo, ¿sí? Dijimos, todos los costos, todos los gastos necesarios hasta un momento. ¿Hasta qué momento? Hasta que el bien está en condiciones de ser vendido. De ahí en adelante van a ser gastos. Y también voy a tener en cuenta como parte del costo todos los impuestos y derechos aduaneros no recuperables, que esto obviamente lo voy a tener más que nada en la etapa de la compra de bienes al exterior. Luego tenemos que ver qué reconocimiento de costo, o sea, qué otros costos vamos a tener en cuenta de acuerdo a, fíjense, transmisión de propiedad. Esto es cuando el bien pasa de una mano a otra. Y ese era el ejemplo de la compra de bienes al exterior, en donde yo les decía que teníamos nosotros por ejemplo compramos al exterior mercaderías por $10.000, ¿sí? Entonces tenemos que ver, hasta ese momento vamos a hacer mercaderías en tránsito a caja por $10.000. Lo que tenemos que tener en cuenta en ese momento es con qué cláusula hago la compra al exterior. Si con la cláusula FOB, que significa libre sobre el barco, o sobre la cláusula CIF. La cláusula libre sobre el barco dice que la propiedad se transmite en el lugar de carga, quedando los riesgos a cargo del comprador. Es decir, desde el momento en que el proveedor del exterior puso la mercadería arriba del barco, se desliga de todo tipo de gasto. Y de ahí en adelante, todos los gastos, impuestos, aduaneros, gastos de seguro, de transporte, lo que fuere sobre esa mercadería, está a cargo del comprador. Entonces, fíjense cómo se incrementa el costo de la mercadería si la cláusula es FOB. Ahora, si la cláusula es CIF, la propiedad se transmite en el lugar de descarga, estando los riesgos a cargo del vendedor. Es decir, el vendedor no se desliga cuando hace la carga de la mercadería, sino cuando recién se hace la descarga. Y de ahí en adelante los gastos están a cargo del que compra. Entonces, fíjense cómo hay una variación de costo de acuerdo al tipo de cláusula en la transmisión de la propiedad que estamos utilizando. Luego también otros componentes a tener en cuenta para la valorización del costo es el componente financiero, explícito o implícito. ¿Qué vienen a ser un componente financiero? No es nada más que un interés, y el interés, como yo les dije, es el tiempo de la espera. Que ese interés puede estar pactado expresamente o se individualiza en la factura, es decir, en la factura voy a tener precio de compra más interés, o cuando está implícito, es decir, cuando la factura expresa el precio por el plazo, ¿sí? Y fíjense que estos intereses explícitos o implícitos los voy a ir reconociendo a medida que se van devengando, pero terminan formando parte del costo, porque fue un costo más por la compra. Bien. Luego lo que tengo que tener en cuenta en el reconocimiento de los bienes de cambio es las cuestiones comerciales que hacen a los bienes. Fíjense, hablamos de que compro ese mueble para vender. Vamos a poner que es una mesa. Bien. Cuando lo compro pueden aparecer tres conceptos: las bonificaciones, las devoluciones y los descuentos financieros. Fíjense que las bonificaciones dice, a ver, disculpen, Marcé, estoy en clase yo, sí, decime, rapidito, rapidito.
Hasta el 24. Bueno, chao. Perdón, chicos. Bueno, decíamos, las bonificaciones son deducciones efectuadas en función de una determinada relación comercial. Implican una disminución del valor de incorporación, es disminución del costo. Es decir, si yo, ¿por qué nosotros siempre insistimos en que las bonificaciones o los descuentos no los registramos? Porque es aumentar un valor de gusto, o sea, es registrar un resultado que no tiene sentido. Si yo voy y compro un sillón, y ese sillón sale 40.000 pesos, pero el que me lo vende me dice, si me lo pagás al contado en efectivo, te hago un descuento del 5%. Es decir, me va a descontar 2.000 pesos, voy a terminar pagando 38. ¿Tiene sentido que yo haga, por ejemplo, porque ese sillón es para la venta, mercaderías 40 a caja 38 a descuentos obtenidos 2? O sea, ahí estaría reflejando un resultado positivo, que gané. ¿Pero qué gané? En realidad no gané nada. Es decir, terminé comprando algo a un menor valor. Entonces, directamente, ¿para qué registrar ese resultado positivo cuando en realidad puedo netearlo directamente del valor de costo de incorporación? Si yo bien el significado de costo me dice valor de incorporación más gastos necesarios, y en realidad el valor de incorporación que yo estoy pagando son 38. ¿Para qué voy a registrar un resultado positivo de descuentos obtenidos si es de gusto? Ya lo estoy reflejando en la disminución del costo, ¿sí? Entonces, quedamos de acuerdo que ya sea tanto las bonificaciones como los descuentos, no los registramos o sea, si bien son conceptos que existen en la jerga contable, no los tenemos en cuenta al momento de registrarlos, porque lo vamos a netear directamente del costo de incorporación. Y luego aparecen también las devoluciones, que dice, representan reducciones a los bienes adquiridos por no ajustarse en calidad y o cantidad, y hay una reducción de unidades en una salida de inventario. Esto también hay que tenerlo en cuenta, muy importante, porque cuando yo vendo mercaderías, hago caja a ventas, y todos sabemos que como consecuencia del asiento de ventas, viene el asiento del costo de mercaderías a mercaderías. Es decir, ¿por qué surge como consecuencia del costo eso? Porque tengo que hacer resultados menos costo. Pero si me vienen y me devuelven parte de esa mercadería, es decir, la venta la termino realizando por un importe menor. Si yo había vendido 10 pulóveres, la venta la hice por 10, pero después vienen y me devuelven 2. Yo tengo que hacer la registración de esa devolución, que la voy a hacer haciendo ¿qué? La inversión del asiento de venta, para que me quede realmente registrado que la realidad de lo que vendí fueron 8, no fueron 10. ¿Sí? Entonces, estos son cuestiones comerciales que las debo tener muy en cuenta en la oportunidad de la registración. El segundo momento para la determinación del costo de ventas es el consumo. El consumo o la venta, ¿sí? Es decir, cuando el bien deja de ser tal como activo y pasa a venderse o a consumirse. Fíjense, cuando yo compro los sillones o los muebles para la venta, yo ingreso mercadería cuenta de activo, ¿sí? O sea, mientras esa mercadería no se consume, es decir, costo no consumido, fíjense lo que está acá, yo lo tengo en stock, es un activo, ¿sí? Yo lo voy a terminar reflejando al cierre del ejercicio como bienes de cambio, porque son los bienes que me quedaron para la venta. Ahora, ¿cuándo voy a decir que ese costo está consumido? Cuando lo vendo. Cuando ese sillón, si yo había comprado en enero 10 sillones y en julio vendí 2, decir que en julio tuve el costo consumido de 2 sillones. ¿Por qué? Porque ahí ya empieza el costo de la mercadería vendida.
Y fíjense, de acuerdo al proceso en un sector comercial, dice, compra o produce, cualquiera de las dos, de acuerdo a la actividad a la que se dedique. Compra el sillón, produce el sillón, cualquiera de las dos. Lo vende. Y como consecuencia de la venta, ¿qué tiene? Un ingreso, un resultado positivo, porque es lógico, porque la empresa tiene el nacimiento para su actividad principal justamente por eso, por la lógica de maximizar ganancias. Ahora, ¿qué es lo que compra o produce? Y un bien de cambio, un activo. Compro el sillón. Sillón, mercadería, mercadería, activo. ¿Qué pasa cuando lo vende a ese sillón? Y seguido al asiento de venta, ¿qué viene? El asiento de costo. Porque para poder vender ese sillón que yo había comprado, perdón, para poder vender ese sillón, yo tengo que haber comprado algo antes. Y ese comprado algo es el costo. Y ese costo es que un resultado negativo. Porque fue el sacrificio económico que tuve que hacer para poder obtener el bien. Y una vez que a ese sillón lo vendí, con la venta que tengo, un ingreso. Y un ingreso que es un resultado positivo. Y como consecuencia de la diferencia del resultado positivo en contra al resultado negativo que surge del costo, me aparece la utilidad. Es decir, lo que voy ganando. Y acá es donde nace ese famoso asiento de que después de las ventas viene el costo. Porque yo estoy segura que a muchísimos les pregunto, ¿por qué haces el costo después de la venta? Y no sé si todos me lo saben decir. Todo lo hacemos porque en el enunciado me dice el costo de la mercadería fue 4.000. Ahora, ¿alguna vez se pusieron a pensar por qué el costo va después de la venta? A ver, díganme, ¿lo habían hecho? Sinceramente no, Vero. No, no. Bien. Entonces, eso es el Así tema. ¿Cómo? sí me daba cuenta que era lo que lo había pagado antes, pero no por qué después de la venta. Claro, porque ustedes Claro. fíjense, dice, los bienes de cambio son activos hasta el momento en que se venden. Hasta ahí son activos. Después tengo que empezar a ver, después que se vendió, bueno, se dan dos cosas. Se da, por un lado, la venta, es decir, tengo que reconocer el resultado positivo por lo que estoy vendiendo. Pero por el otro lado, tengo que reconocer el costo, lo que me salió comprar eso que vendí. Y en ese unir de los dos asientos es en donde tengo, fíjense acá, se los marco, ventas menos costos. Yo le quería hacer así una lagunita entre estos dos, es donde tengo la utilidad. ¿Cuánto me queda por haber vendido ese sillón? Fíjense, los bienes de cambio son activos hasta el momento en que se venden. En ese momento debe reconocerse el costo de la mercadería vendida como resultado y se imputan al mismo periodo en que se reconoce el ingreso al que está relacionado. Eso recuerden también, las ventas siempre reconocerlas en el periodo en que se realizan, por criterio de devengado. Entonces, de ahí es donde surge este asiento. Por eso siempre el costo va después de la venta. Por ese hecho de que hasta un determinado momento el bien de cambio es activo. Desde que se vende tengo que ver dos cosas, la ganancia por el ingreso y el costo por el egreso. Y fíjense, dice, se conoce que los resultados deben reconocerse en el periodo en que se hayan producido los hechos sustanciales que los generaron, como así también se sabe que el resultado por la actividad de intercambio se origina por dos variables, con sentido opuesto. Por un lado, los ingresos que deben atribuirse al periodo y por el otro, los costos que deben imputarse al mismo, que es por lo devengado. Lo que les dije recién, siempre las ventas y el costo deben imputarse al periodo que correspondan por criterio de devengado. Bien, ahora, seguimos con el reconocimiento. Ahora, decimos que después de la venta, estábamos acá, iba el asiento de costo.
¿sí? Y hasta el momento, ustedes en todos los prácticos, nosotros les decíamos, se vendieron 10.000 pesos por mercaderías, el costo fue 5.000. Entonces ahí hacíamos fácil, ¿sí? Caja, venta por 10, costo de mercaderías por 5. ¿Cuánto ganamos? 5. Ventas menos costo. Que es el estado de resultado, nada más ni nada menos que eso. Ahora yo les hago una pregunta. Costo, ¿cómo lo saco? Porque hasta ese momento yo se los venía diciendo. El costo es tanto. Pero no es tan simple. El costo hay que calcularlo. Y existen diferentes métodos para calcular costo. Entonces, fíjense que acá dice, los costos vinculados con ingresos se reconocen en el mismo periodo que aquellos, ¿sí? Es decir, los costos que surgen por una venta. Para ello se registra un resultado negativo y la disminución del activo, mercadería de reventa, que refleja a los bienes vendidos según el criterio de los valores de incorporación. Que esto me olvidé de decírselos acá. Fíjense, cuando yo vendo, tengo un acto, una venta. Venta, yo ya sé que es cuenta de resultado positivo, por lo tanto siempre va a ir al haber. Entonces, lo que tengo que pensar, recuerden que yo siempre les digo eso, pensemos los dos momentos del acto o del hecho sustancial. Ese hecho sustancial que habíamos visto en la primera etapa del proceso tiene dos patas, porque si no la igualdad nunca cierra. Entonces pensamos, si yo tengo una venta que va al haber, lo otro, lo que va al debe, lo que pienso es cómo cobré esa venta. Entonces al debe va a ir el cómo cobré, caja, cheque, transferencia, lo que fuere, documentos a cobrar. Pero por la venta, ahí viene el costo, porque tengo que registrar ese resultado negativo por la compra de esa mercadería que vendí. Y en el costo, lo que tengo que dar de baja es esa mercadería que estoy entregando. Entonces, fíjense, las 4 aristas de este asiento. En la venta, gano. En contraposición, tengo el costo. ¿Sí? Para poder vender, tuve que comprar. Pero en la venta, en la acción de venta, entregué mercaderías y recibí, por ejemplo, dinero o vendí a plazo. Entonces, este asiento me da respuestas a esas incógnitas. ¿Cómo cobré la venta? Deudores por venta. ¿Qué fue lo que entregué cuando vendí? Y entregué mercaderías. Y la diferencia entre la venta y el costo es lo que gané. Esta es la explicación sencilla de este tipo de asiento. Y vamos acá, como yo les decía, es simple hasta ahí, en donde yo les digo, el costo es 5.000. Pero esos 5.000, yo, ¿de dónde lo sacaba para decírselos a ustedes es tal valor? Bueno, sí, lo inventaba. Pero en la realidad, en las empresas, hay que determinar cuál es el costo. Porque ustedes piensen que es fácil cuando tengo un solo insumo, cuando tengo ese sillón, y voy a los libros y sé que lo compré a 10.000 pesos, entonces voy a ver cuánto me salió, cuánto lo vendo. Pero estamos hablando de una unidad, de un artículo. Piensen en una empresa en una ferretería nomás, que tenemos el tornillo de 10 tamaños distintos. Tornillo, piensen en todos los artículos que tienen. Entonces, hay que hacer determinación de costos. Y a los efectos de determinar el momento y la frecuencia de la obtención y registración de las salidas por operaciones de venta de bienes de cambio, existen 2 sistemas. Fíjense todo esto que les leí acá. A los efectos, ¿cuánto me queda? 2 minutos. De determinar el momento y la frecuencia de la obtención y registración de las salidas por operaciones de venta de bienes de cambio, existen 2 sistemas. Es decir, cuando yo hago costo es porque estoy sacando mercadería del stock. ¿Sí?
e imputando el resultado negativo. Entonces, el momento, en qué momento voy a hacer ese asiento y la frecuencia. ¿Para qué? Para ver cuándo le doy salida del stock a la mercadería. Como decía ahí, hay dos sistemas de inventario para hacer. El sistema de inventario periódico y el sistema de inventario permanente. Y si ustedes lo leen con tranquilidad, la misma palabra les está diciendo lo que significa. Uno es permanente y otro es periódico. ¿Qué significa permanente? Siempre. ¿Qué significa periódico? Una vez cada tanto. ¿Sí? Periódicamente. No sé, ¿cuántas veces viene la factura de luz? Y viene periódicamente una vez al mes. ¿Cuántas veces, pago los artículos que consumo? Y todos los días, cada vez que voy, en forma permanente, ¿sí? Vamos a ver lo que es permanente y lo que es periódico. Bueno, antes de empezar con la explicación de esto, cortamos y agarramos uno nuevo, porque me queda un minuto, ¿sí? Hacemos así. Listo. Dale.